Buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Te Cuento. Hoy hablaremos de un plato de fama mundial que ha conquistado muchos paladares y que está extendido mundialmente como un tipo de comida rápido. Incluso tiene su día mundial que se celebra el 31 de marzo de todos los años y nos referimos al origen de los tacos mexicanos, que sigue siendo un alimento básico de la cocina mexicana y que se vende tanto en restaurantes finos y como en puestos callejeros por igual. En el mundo se ha visto que en diferentes culturas se ha desarrollado la tradición de una preparación de alimentos a base de harina que aporta carbohidratos, hecho de tal manera que queda como una superficie plana que sirve de sostén para otros alimentos. Las tortillas de maíz verde, que este maíz es una variedad originaria de México, concretamente del estado de Oaxaca, al suroeste del país, y que estas tortillas eran llamadas en el lenguaje antiguo, un lenguaje que era el náhuatl, eran llamadas tlaxcali. Ya eran parte, digamos, de lo que era la dieta mesoamericana precolombina, es decir, ya se practicaba antes de la colonización por los antiguos pueblos mesoamericanos, que ya eran las civilizaciones como los huastecos, los mayas, los olmecas, etc. Y el modo de comerlas en taco, digamos que es una herencia directa del periodo a la actualidad. Ya en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que este señor era un conquistador español que se unió a la expedición de Hernán Cortés en el 1519, en una obra de su propia autoría que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ya relataba que en la mesa de Moctezuma, se llamaba así a este estilo de mesa porque el mismo Moctezuma, que era emperador del imperio Mexica entre el 1502 y 1520, comía a diario en una mesa muy característica que tenía un ritual. Este ritual incluía una serie de protocolos y normas de etiqueta e incluía los ingredientes más frescos y exquisitos. Y claro, para conseguir esos ingredientes frescos y exquisitos, pues se necesitaban unas vías, unos acuerdos de comercio con otras civilizaciones vecinas del territorio azteca. Y aquí ya se servían tortillas de maíz caliente como acompañamiento a la comida. Y que el mismo Moctezuma usaba las tortillas a modo de cuchara para sostener y consumir los alimentos. Claro, este hecho resultó muy curioso para los conquistadores y claro, el taco adquirió tal trascendencia que cuando Hernán Cortés, que es un gran conocido, ya sabemos que fue un conquistador español que dirigió la conquista del Imperio Azteca a partir del 1519, tanto Hernán Cortés como sus hombres quisieron celebrar la caída de México Tenochtitlán en 1521, entonces realizaron un banquete basado en tacos en lo que es Coyoacán. Entonces el nacimiento del taco proviene de lo que es las tortillas con el mole. El mole no es más que varios tipos de salsas mexicanas muy condimentadas, hechas principalmente a base de chiles y especies. Entonces estos tacos eran preparados sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla. Las cochinillas vienen siendo unos insectos del cual se extrae el carmín, y el carmín se usa como un tinte, ¿no?, en los tejidos y tinte también o como colorante alimentario. Entonces muchas de estas tortillas con el mole, entonces se acompañaba de frijol y chile, y que son ingredientes que aún constituyen la base alimentaria del pueblo mexicano. Y el guiso que se le ponía en ese entonces al taco se basaba en la carne que se consumía durante esa época. La comida mexicana se basaba en el guajolote, que es así que se le llama al pavo en el centro de México, ya que era la única ave domesticada. Y también habían perros sin pelo, la raza Xoloitzcuintle o simplemente Xolo. Es una raza de perros sin pelo originaria de México y que estos perros se cebaban para su consumo. Su carne era menos estimada que el del guajolote. Si bien en el siglo XXI existen restaurantes de alta gastronomía que proponen tacos
en su menú, a lo largo de su historia el estatus de este platillo ha evolucionado. Durante el periodo conocido como el Porfiriato, que fue un periodo en que el gobierno estuvo bajo el control del militar y político Porfirio Díaz, entre el 1876 y el 1911, el taco era considerado como un alimento destinado a personas de bajos recursos, tales como los peones, campesinos u obreros. Pero después de la Revolución Mexicana pasaron a ser consumidos también por personas ricas. Con el paso de los siglos surgieron los tacos más famosos del país. Los primeros fueron los acorazados en 1908, originarios de Cuautla, Morelos. Y estos se preparan con grandes porciones de arroz rojo, chile relleno, bistec, milanesa o cecina, quedando abultado de estos ingredientes envueltos en doble tortilla. Posteriormente, en el 1950, durante una crisis y escasez de empleos, los pobladores de San Vicente en Tlaxcala comenzaron a vender los famosos tacos de canasta. De hecho, este sitio se convirtió en la capital del taco de canasta, que no son más que unos tacos que consisten en tortillas rellenos de diversos guisados, típicamente papa, chicharrón, frijoles o adobo, y bañadas en aceite o manteca derretida. Ya más adelante, en el 1966, se crea el rey de los tacos, el famoso taco del pastor, y nace cuando el restaurante El Tizoncito puso a la venta la versión mexicana del shawarma árabe. Los tacos al pastor consisten en carne adobada, asada, servida en rebanadas finas sobre pequeñas tortillas de maíz. Y la carne puede ser una combinación de carne de cerdo, carne de ternera, aunque lo más común es que sea solo de carne de cerdo. Ya luego el taco ha seguido evolucionando y fíjense que a pesar de en un momento determinado fue considerado de una comida para personas de escasos recursos, por ejemplo, ya en años más recientes, en el 2017, nace lo que se llama el taco de oro, que es uno de los tacos más extravagantes en Los Cabos, Baja California Sur, que fue creado por el chef Juan Licerio Alcalá, el cual tiene entre sus ingredientes una tortilla hecha con láminas de oro comestible, caviar, ternera Kobe, queso brie, langosta, trufa blanca y negra. ¡Wow! Esto tiene que ser un tremendo taco, ya para paladares muy exquisitos. Y otros tipos de tacos son los tacos de carnitas, de longaniza al carbón, de cochinita, la cochinita es de la zona de Yucatán, y entre otras variedades de taco. Entonces, ya conociendo un poco de la historia de los tacos, dime si has probado los tacos, cuál te gusta más, coméntame más abajo cuál es tu taco favorito. Así que recuerda suscribirte, darle like y a compartir este contenido. Y como siempre, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.